Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén súper cómodos y con el cafecito listo porque hoy tenemos un mega bombazo que los va a dejar sin aliento. Como ya habrán leído en el título, hoy nos vamos a sumergir de lleno en el universo de la pareja que ha dominado las portadas de revistas, que ha protagonizado nuestros sueños románticos, que ha elevado la temperatura de las redes sociales. Sí, mis amores, hablamos de la inigualable Anne Derzel y el irresistible Kerem Bürsin. ¿Están realmente preparados para descubrir la última hora de estos dos titanes del amor, o ex-amor, según se mire? Porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de este jugosísimo chisme, quiero recordarles lo de siempre: únete a la familia. Si aún no te has suscrito a tu canal de confianza para todas las novedades del Jet Set, no esperes ni un segundo más. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, que no se te escape ni un detalle, y síguenos en todas nuestras redes sociales para contenido exclusivo. Ahora sí, con todos los preparativos hechos, vamos a desentrañar este misterio amoroso. Agarren sus palomitas, porque lo que están a punto de presenciar es algo que, créanme, no encontrarán en ningún otro lado. Una exclusiva que hemos cultivado con paciencia, dedicación y una red de contactos más extensa que la alfombra roja de Cannes. Hemos estado rastreando cada movimiento, analizando cada declaración, interpretando cada señal, y el resultado es, damas y caballeros, simplemente espectacular. Durante meses hemos seguido con lupa cada paso de la relación, o no relación, de Anne y Kerem. Desde el estallido de su química incandescente en la pantalla de Senkalkam, hasta los primeros murmullos de romance que revolucionaron el Internet, pasando por la confirmación oficial que nos hizo suspirar a todos. Su noviazgo de cuento de hadas digno de una película de Disney, la inesperada y dolorosa ruptura que nos dejó con el corazón roto, y ahora, la posibilidad latente, el rumor persistente, la esperanza reavivada de una reconciliación que podría cambiarlo todo. Sí, mis oídos no los engañan. Después de meses de silencio sepulcral, de miradas esquivas en eventos sociales, de corazones aparentemente cicatrizados, parece que Anne Derzel y Kerem Bürsin podrían estar considerando, sopesando, evaluando la posibilidad de concederse una segunda oportunidad en el amor. Pero, ¿qué catalizador ha provocado este cambio de rumbo? ¿Qué factores los han impulsado a reconsiderar una relación que parecía haber llegado a su punto final? ¿Y cuáles son esas pruebas irrefutables, esos indicios reveladores que nos hacen creer que esta reconciliación es algo más que una simple ilusión, un deseo ferviente de sus fans? Para empezar, adentrémonos en el laberinto de las redes sociales, ese escaparate virtual donde las estrellas dejan migajas de pan para que los detectives del corazón sigamos su rastro. Tanto Anne como Kerem, de forma sutil pero innegablemente estratégica, han estado otorgando me gusta a publicaciones que a primera vista podrían parecer aleatorias, pero que al analizarlas con detenimiento, revelan un patrón inquietantemente romántico. No estamos hablando de cualquier publicación banal, sino de fotografías nostálgicas de Senkalkam, que evocan la magia de su primer encuentro, de instantáneas robadas de momentos íntimos compartidos durante su noviazgo, e incluso de mensajes enigmáticos y reflexivos que parecen estar dirigidos, de manera indirecta y subliminal, el uno al otro. Sé perfectamente lo que están pensando, vamos, no exageres. Eso podría ser una simple coincidencia, un algoritmo travieso que decide mostrarles las mismas publicaciones. Y en circunstancias normales, quizás tendrían razón. Pero cuando estos me gusta estratégicamente ubicados se suman a una serie de otros detalles sospechosos, la trama se complica y la cosa empieza a ponerse mucho, pero mucho más interesante. Por ejemplo, hace unas semanas, un pajarito muy bien informado me contó que Anne fue vista cenando en un restaurante de Estambul que, o casualidad del destino, era uno de los lugares favoritos de Kerem durante su tórrido romance. ¿Simple casualidad? Podría ser. Pero lo que resulta verdaderamente intrigante es que, tan solo unos días después, Kerem también fue visto saliendo de ese mismo restaurante, con una sonrisa que, según testigos, irradiaba una felicidad sospechosa. ¿Demasiadas coincidencias en un lapso de tiempo tan corto? Yo creo que sí. Además, mis fuentes internas, mis confidentes de confianza, mis topos infiltrados en el círculo íntimo de ambas celebridades, me han confirmado que Anne y Kerem han estado manteniendo contacto de forma discreta, casi clandestina. No se trata de citas públicas ni encuentros a la vista de los paparazzi,
sino de conversaciones telefónicas nocturnas, de intercambios de mensajes cargados de significado y, según algunos rumores que circulan con insistencia entre los pasillos de la farándula turca, incluso de reuniones secretas organizadas con la máxima discreción para evitar ser descubiertos. Pero la prueba más contundente, la pieza clave que encaja a la perfección en este rompecabezas amoroso, la evidencia irrefutable que realmente nos hace creer que la reconciliación es algo más que un sueño guajiro, es algo que ha sucedido hace apenas unos días. Una fuente absolutamente fiable cercana a Andy y con acceso directo a sus pensamientos y sentimientos, me ha revelado en exclusiva que la actriz ha estado hablando con un tono particularmente cariñoso y nostálgico sobre Kerem en las últimas semanas. Según esta fuente privilegiada, Andy ha reconocido ante sus amigos más cercanos que extraña profundamente a Kerem, que añora los momentos compartidos y que se arrepiente de algunas decisiones y acciones que precipitaron su ruptura. También me han contado que Kerem, por su parte, ha estado haciendo todo lo posible por demostrarle a Andy que ha madurado, que ha cambiado su perspectiva sobre la vida y el amor, y que está dispuesto a luchar con uñas y dientes por recuperar su corazón. Al parecer, el actor ha estado trabajando arduamente en sí mismo, sometiéndose a una introspección profunda para reflexionar sobre sus errores y esforzándose por convertirse en una mejor versión de sí mismo, tanto como persona como pareja. Obviamente, y para evitar malentendidos, no puedo confirmar al 100%, con documentos firmados y sellados, que Andy y Kerem estén oficialmente reconciliados y planeando su boda para el próximo mes. Pero siendo honestos, todas las señales apuntan en esa dirección. El camino parece estar allanado y los astros alineados para que vuelvan a estar juntos y nos deleiten con su amor. Y seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio no querría ver a esta pareja icónica volver a enamorarnos con su química explosiva, su complicidad palpable y su amor que traspasa la pantalla? Pero antes de dejarnos llevar por la euforia y empezar a organizar la fiesta de compromiso, es importante recordar qué fue lo que los separó en primer lugar. Recordemos que su ruptura fue un acontecimiento mediático de proporciones épicas, cubierto con lujo de detalles por la prensa rosa y alimentado por una interminable cascada de rumores y especulaciones. Se habló de celos enfermizos, de inseguridades disfrazadas de reproches, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, de presiones profesionales asfixiantes y de agendas laborales incompatibles. En fin, una tormenta perfecta de factores negativos que, poco a poco, fueron erosionando los cimientos de su relación hasta que finalmente se derrumbaron. Sin embargo, como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y parece que en este caso el paso del tiempo ha permitido que algunas heridas cicatricen, que las emociones se calmen y que Andy y Kerem puedan ver las cosas con mayor claridad y objetividad. Ambos han madurado individualmente. Han aprendido valiosas lecciones de sus errores pasados y han llegado a la conclusión de que el amor que sienten el uno por el otro es un tesoro demasiado preciado como para dejarlo escapar por simples caprichos o malentendidos pasajeros. Ahora bien, si finalmente deciden darse una segunda oportunidad y apostar nuevamente por su relación, ¿cómo será su dinámica esta vez? ¿Serán capaces de aprender de los errores del pasado y evitar repetir los mismos patrones destructivos? ¿Optarán por una relación más discreta y alejada del escrutinio público para evitar la presión mediática? ¿O volverán a ser la pareja explosiva, apasionada y desinhibida que todos conocemos y amamos? Eso, mis queridos chismosos, está por verse. Pero lo que sí es seguro es que si deciden volver a unir sus caminos, tendrán que trabajar arduamente para construir una relación sólida, duradera y basada en pilares fundamentales como la confianza, el respeto mutuo, la comunicación honesta y sobre todo, el compromiso inquebrantable de luchar juntos contra cualquier adversidad que se presente. Y hablando de confianza, creo que es fundamental recordar que Andy y Kerem, más allá de ser estrellas de la televisión y símbolos de belleza, son seres humanos de carne y hueso con sentimientos, emociones, inseguridades y la capacidad de cometer errores como cualquiera de nosotros. Merecen, por lo tanto, el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier persona anónima, especialmente en estos momentos delicados en los que están tomando decisiones que podrían marcar el rumbo de sus vidas. No debemos juzgarlos ni presionarlos, sino simplemente ofrecerles nuestro apoyo incondicional y desearles lo mejor, sea cual sea la decisión final que tomen. Ahora, antes de que este vídeo llegue a su fin y tenga que despedirme de ustedes, quiero compartir algunas reflexiones personales sobre la relación de Andy y Kerem. Como muchos de ustedes saben, desde el principio me he declarado fan incondicional de esta pareja. Me encanta la química electrizante que desprenden juntos, su talento innegable para la actuación y su personalidad arrolladora que conquista a cualquiera que los conozca.
Creo que juntos forman un equipo imbatible y que tienen un potencial enorme para seguir triunfando en el mundo del espectáculo y conquistando corazones alrededor del planeta. Por eso no puedo evitar sentir una emoción profunda ante la posibilidad de que se reconcilien y vuelvan a regalarnos momentos de magia y amor. Creo que ambos merecen ser felices y que su amor es algo especial y genuino que vale la pena rescatar y proteger. Pero también entiendo que la decisión final es exclusivamente suya y que debemos respetarla, sea cual sea el camino que elijan seguir. Lo que sí espero con todo mi corazón, es que si deciden darse una segunda oportunidad, aprendan de las experiencias pasadas y construyan una relación aún más fuerte, madura y llena de amor verdadero. Y si por el contrario deciden seguir caminos separados, que encuentren la felicidad en otros ámbitos de sus vidas y que sigan siendo grandes amigos, conservando los bonitos recuerdos que compartieron. En fin, mis queridos chismosos, esta es la exclusiva que he preparado para ustedes hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado investigándola y compartiéndola con ustedes. Me encanta ser su fuente de información confiable y su compañía en el mundo del espectáculo. Resumiendo los puntos clave, hemos desmenuzado los indicios en redes sociales, analizado los encuentros sospechosos en restaurantes románticos y revelado las confesiones de fuentes cercanas a Ande que apuntan a una posible reconciliación. Recordemos que su ruptura fue un torbellino mediático, pero el tiempo parece haber suavizado las asperezas. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta exclusiva, y suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, exclusivas y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Besitos.